Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar tomando una fuerte respiración. Bienvenidos, bienvenidas a este estudio del texto de un curso de milagros y el repaso de la lección del día de hoy. Vamos entrando en la materia, vamos entrando en la disposición del estudio. Permítete traer tu conciencia y tu presencia a este momento. Permítete respirar. Inhala profundamente y exhala. Conecta con las sensaciones de tu cuerpo. Conecta con el latir de tu corazón. Abandona el tiempo psicológico y mantente aquí, ahora, presente. Y hoy estamos compartiendo justamente el capítulo número 11, la parte 1 y el párrafo 9. Y nos dice: la proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti y por lo tanto que no es tu voluntad. De acuerdo con esta interpretación, parece que fuera posible que la voluntad de Dios y la tuya estuviesen en conflicto, pues Dios parece estar exigiéndote algo que tú no le quieres dar y así privarte de lo que anhelas. ¿Cómo iba a ser posible que Dios, que solo desea lo que es tu voluntad, fuera capaz de eso? Tu voluntad es su vida, que Él te ha dado. Ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Él. Dormir no es estar muerto. Lo que Él creó puede dormir, pero no puede morir. La inmortalidad es su voluntad para su Hijo y la voluntad de su Hijo para sí. El Hijo de Dios no puede disponer la muerte para sí mismo porque su Padre es vida y su Hijo es como Él. La creación es tu voluntad porque es su voluntad. Te pido que respires, conecta con la sensación de tu respiración. Deja pasar todos los pensamientos como nubes que atraviesan el cielo. Respira y vamos más profundo en el sentido de esta lección. Y este párrafo justamente comienza diciendo: la proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti. Y este fragmento toca una de las creencias más profundas del ego, la idea de que Dios y nosotros queremos cosas distintas. Y sí, verdaderamente el ego nos hace creer que Dios nos está pidiendo que nos sacrifiquemos. También el ego nos hace creer que Dios nos quita cosas o que nos limita. Y otra de las creencias falsas que también el ego nos trata de inculcar es que Dios
nos exige renunciar a lo que amamos. Y nos asusta muchísimo porque el ego de verdad nos hace creer que seguir la voluntad de Dios significa perder nuestra libertad. Pero justamente en este párrafo Jesús deshace completamente esta idea, porque de verdad la proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti. Pero la voluntad de Dios parece no ser tu voluntad, ¿no? Eso es lo que trata el ego de hacerte creer. El ego proyecta un Dios separado de nosotros, un Dios que está afuera, un Dios externo, distante, un Dios juzgador, un Dios que impone. Y ahí es donde aparece el miedo espiritual, porque ciertamente al escuchar esta descripción de este Dios también te da miedo. Pero todo viene de una interpretación, porque creemos que si seguimos a Dios vamos a perder algo, que si soltamos el ego vamos a sufrir, que si escuchamos al Espíritu Santo tendremos que sacrificarnos. Pero el curso dice algo muy radical, la voluntad de Dios y la tuya son una. ¿Por qué? Porque Dios solo desea amor, solo desea paz, solo desea vida para su Hijo. Y eso es también lo que el alma verdaderamente anhela, porque tu voluntad es su vida. Y esto es súper hermoso, porque la vida de Dios vive en nosotros. No estamos separados de la fuente. Por eso nuestra verdadera naturaleza, pues no desea destrucción, ni desea estar atacando, ni culpar a los demás, ni vivir en miedo, ni morir. Esos, esos son los deseos del ego. Y debajo de todas esas capas de miedo, el alma sigue queriendo únicamente vivir en amor. Aceptemos que dormir no es estar muerto. Y esto es algo muy consolador. O sea, el curso dice que estamos dormidos en el sueño del ego. O sea, creyendo en la separación, en el miedo y en la muerte. Pero también dice algo que nos ayuda muchísimo a salir de ese miedo. Y nos dice que dormir no cambia lo que somos. O sea, nosotros podemos olvidarnos temporalmente de quiénes somos, pero nunca vamos a dejar de ser eternos. ¿Por qué? Porque lo que Dios creó puede dormir, pero no puede morir. Y es una afirmación muy profunda sobre la inmortalidad espiritual. De verdad, aquí nos está señalando que no morimos, no morimos. El cuerpo, el cuerpo parece nacer y parece morir. Estoy de acuerdo que las formas cambian, pero la vida que Dios creó, no desaparece, no puede destruirse ni separarse de Él. ¿Por qué? Porque Dios es vida. Y como tú eres uno con Él, hecho a su imagen y semejanza, pues somos vida. Entonces, la creación es nuestra voluntad. Y esta es la gran revelación del curso. Nuestra verdadera voluntad no es estar temerosos, vivir en miedo. No, nuestra verdadera voluntad es crear. ¿Y qué es la creación? Extender amor, bendecir, vivir, despertar y recordar a Dios. Por eso, cuando
decidimos elegir amor, sentimos que nos expandimos. Y cuando elegimos ego, ¿qué sentimos? Que nos contraemos, que sufrimos. Créeme, el cuerpo es un gran termómetro. El alma reconoce naturalmente su verdadera voluntad. Así que hoy permitámonos soltar el control. Dejemos de resistirnos espiritualmente. El miedo al cambio de verdad no es real. No vamos a perder nada. Solamente permítete recordar que la voluntad de Dios no viene a quitarme nada. Viene a recordarme quién soy verdaderamente. Porque por supuesto que el ego nos hizo creer que la voluntad de Dios pues estaba separada de la nuestra y que seguir el amor, bueno, eso significaría perder algo que es importante para nosotros. Por eso a veces nos da mucho miedo soltar el control, confiar de verdad. Pero hoy el curso nos recuerda una verdad muy profunda, pero también que nos da mucha sanación interior, porque Dios solo desea para nosotros lo mismo que nuestra alma realmente anhela. O sea, Dios solo desea para ti paz, vida, amor, plenitud. Y la voluntad de Dios no viene a castigarnos, no viene a quitarnos nuestra libertad, viene a despertarnos del sueño del miedo. Y aunque por instantes muchos de nosotros de verdad creemos y sentimos que estamos perdidos o separados o atrapados en un dolor, créeme, la vida de Dios sigue intacta dentro de nosotros. Claro, podemos dormir en el olvido, pero jamás vamos a dejar de ser eternos, jamás. Y hoy dejemos de temerle al amor y recordemos que la voluntad de Dios y la mía son una. Yo fui creada para vivir, para amar y para extender luz, al igual que tú. Vamos ahora a la lección del día de hoy y es la lección 356 y lleva por título: La enfermedad no es sino otro nombre para el pecado. La curación no es sino otro nombre para Dios. El milagro es, por lo tanto, una invocación que se le hace a Él. Y dice: Padre, prometiste que nunca dejarías de contestar cualquier invocación que tu hijo pudiera hacerte. No importa dónde esté, cuál parezca ser su problema o en qué crea haberse convertido. Él es tu hijo y tú le responderás. El milagro es el reflejo de tu amor. Por lo tanto, es la contestación que Él recibe. Tu nombre reemplaza todo pensamiento de pecado. Y aquel que es inocente jamás puede sufrir dolor alguno. Tu nombre es la respuesta que le das a tu hijo, porque al invocar tu nombre, Él invoca el suyo propio. Respira y vamos a empezar a ir más profundo en esta lección. Y yo sé que esta lección al principio puede parecer un poquito fuerte, pero cuando entramos en el significado
que el curso le da la palabra pecado, ahí se vuelve muy sanadora. Recordemos que pecado para el curso de milagros significa la creencia de habernos separado de Dios. Eso es lo que es el pecado. Y cuando nosotros creemos que nos separamos de Dios, desde esa creencia nace el miedo, la culpa, el conflicto, el sufrimiento y claro, finalmente la enfermedad. Pero la enfermedad no es sino otro nombre para el pecado. Y el curso no está culpando a quien enferma. Lo que está diciendo el curso aquí es precisamente que todas las enfermedades nacen de la mente, de esa mente que olvidó que era uno con Dios, que era uno con el amor. ¿Sí? Esa mente que creyó que estaba solo, que estaba sola, que no era digno, que había perdido a Dios o que simplemente se sentía culpable. En ese momento la mente entra en un conflicto consigo misma. Y por supuesto, el cuerpo termina reflejando esa separación interna. Así que la curación no es sino otro nombre para Dios. Y esto es profundamente hermoso, porque de verdad la curación no es solamente que el cuerpo cambie. La curación ocurre cuando la mente recuerda su inocencia, su unión con Dios, la paz que es, el amor que es y la verdad. Curar entonces es regresar al recuerdo de Dios. Esa es la curación. Por eso muchas veces una mente puede experimentar una paz profunda, incluso en medio de procesos físicos muy difíciles. ¿Por qué? Porque la verdadera curación sucede primero en la percepción. Entonces dice, el milagro es una invocación que se le hace a Él. Cada vez que elegimos perdonar, cada vez que elegimos soltar el juicio o pedir ayuda, abrir nuestro corazón al amor, dejar de sentir que somos culpables, estamos invocando a Dios. Y adivina qué, el milagro es su respuesta. No porque Dios estuviera lejos, sino porque comenzamos nuevamente a abrirnos a su presencia. No importa dónde esté, no importa dónde esté. No importa cuál parezca ser su problema o en qué crea haberse convertido. Él es tu hijo y tú le responderás. Qué hermoso. No importa cuánto miedo tengamos. No importa cuánta culpa creamos falsamente que cargamos. Definitivamente no importa cuán perdidos pensamos estar. Seguimos siendo hijos de Dios. Y Dios jamás va a dejar de responder a nuestro llamado. Y dice, tu nombre reemplaza todo pensamiento de pecado. El nombre de Dios representa amor, presencia, verdad,
Y cuando recordamos a Dios, el pensamiento de culpa comienza a desvanecerse, a deshacerse, porque en el amor perfecto no puede sostenerse la condena. No hay ninguna condena, no hay ningún pecado. Recuerda, el pecado es solamente el olvido de que eres una con Dios. Esta lección hoy nos invita a que si aparece miedo, ansiedad, enfermedad, dolor, culpa, cualquier tipo de desesperanza, hagas una pausa y conectes. Quiero recordar el amor de Dios. Quiero recordar mi inocencia. De verdad quiero recibir curación. Y ve dejando que la paz entre poco a poco, con esa respiración. ¿Cómo vamos a practicar hoy? 2 sesiones de conexión contigo misma, contigo mismo en tu interior. Recuerda que la verdadera enfermedad nace del olvido de quién eres. Nace de la creencia de que estamos separados de Dios. Pero la curación comienza en el instante en que vuelves a recordar el amor. Dios no responde con castigo, responde con milagros. Y cada vez que abrimos el corazón, estamos invocando su presencia dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque invocar a Dios es recordar quiénes somos nosotros también. No te olvides de recordar cada hora esta frase. La enfermedad no es sino otro nombre para el pecado. La curación no es sino otro nombre para Dios. El milagro es, por lo tanto, una invocación que se le hace a Él. Gracias infinitas por estar aquí. Gracias por estas prácticas. Nos amo profundamente y nos vemos aquí el día de mañana.